Hermanos, muy buena tarde, sean bienvenidos todos ustedes, me da gusto saludarles, hermanos, y es una gran responsabilidad y un placer, hermanos, servir a Dios por medio de la enseñanza. Sean todos bienvenidos y aquellas personas que son nuevas, que nos están escuchando, bienvenidas. Hermanos, pues terminamos el libro del Samuel, nos trajo mucha enseñanza, mucho aprendizaje, hermanos, y prácticamente pues estamos terminando increíblemente el libro y ahora estamos empezando con el primer libro de Reyes. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por la bendición que nos das de escuchar tu palabra nuevamente, Señor. Sabemos, Padre, que tú tienes un propósito para nosotros y te damos gracias porque tú nos tienes de tu mano sostenidos, Padre, en medio de tantas situaciones adversas, porque finalmente, Señor, nuestras vidas están en tus manos, Señor, y te damos gracias por ello. Te damos gracias por los hermanos que están escuchando este estudio, porque finalmente es tu palabra, mi Dios, que tú traes a nuestros corazones y a nuestras vidas. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues hermanos, el estudio de hoy es Salomón es proclamado rey, y el libro es primer libro de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 2, versículo 46, hermanos. La verdad central, hermanos, de este estudio nos dice que el verdadero éxito en la vida no depende de fama o riquezas, sino de un andar diario en obediencia a Dios. Y la meta de enseñanza-aprendizaje nos dice que el alumno demuestre su, primero, conocimiento de los eventos de sucesión del reinado de David a su hijo Salomón, y dos, su actitud de lo importante que es basar su vida diaria en la obediencia a Dios, hermanos. Bueno, son importantes esta verdad central, hermanos. La vamos a retocar un poquito ya al final, pero el éxito nos dice que no depende de fama, no depende de riquezas, no depende de alianzas, no depende de intereses, sino simplemente, hermanos, dependemos de obedecer a Dios. De eso depende nuestro verdadero éxito, hermanos. Y bueno, en el estudio panorámico del contexto dice así: los dos primeros capítulos de este libro de Reyes presentan los últimos días de David, pero en relación con el comienzo del reinado del sucesor, en este caso Salomón. De acuerdo con la tradición monárquica, el derecho de la sucesión a la corona correspondía al hijo mayor vivo. Después de la muerte de sus hermanos mayores, este derecho le correspondía ¿a quién? A Adonías. Y esto viene en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 2 al 4. A pesar de que le correspondía esta facultad a Adonías, no quiere correr riesgos. De alguna manera no quería esperar a ver qué pasaba, no quería correr riesgos, no quería que el trono se le escapara, se le fuera entre las manos. Y fíjense, y trata de asegurarse, hermanos, él mismo, por sus propias fuerzas, por su propio, por lo que él va a hacer después, trata de consolidar su influencia entre los siervos de David. Adonías necesitaba la bendición de su padre, o por lo menos que éste no le rechazara su nombramiento. Debemos recordar que en el Antiguo Testamento, hermanos, la bendición del padre era muy respetada, y esto viene en Génesis capítulo 27, por lo que, contando con el antecedente de que David no había dicho nada sobre el tema, Adonías toma la iniciativa. O sea, como Adonías no escuchaba pues algún comentario, algún llamamiento del rey David a Adonías para decirle algo sobre el reinado, sobre la sucesión, como no veía nada de esto, pues él toma la iniciativa, ¿no? O sea, finalmente a veces queremos dar el empujoncito nosotros y darle una ayudadita a Dios. En este momento Natán, el profeta, interviene alertando a Betsabé,
e influyendo sobre David para que Salomón accediera a ocupar el trono. Y se dirige a Betsabé, hermanos, porque ahorita lo vamos a ver. Finalmente la promesa del rey David, ¿se acuerdan cuando murió su primer hijo con Betsabé? Finalmente el rey David hizo una promesa con Betsabé. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, mis amados hermanos, vamos al estudio del texto básico. La última de las intrigas relacionadas con la obtención del trono fue la que llevó adelante a Adonías, hermano mayor de Salomón, y de alguna manera el sucesor natural del rey. Su conspiración de Adonías tuvo tres aspectos, hermanos. En primer lugar, de la misma manera que lo había hecho antes Absalón, ¿se acuerdan que Absalón, hermano, se presentó también con carros de guerra, con caballos, con siervos, de alguna manera para hacerse notar al pueblo, para que de alguna manera vieran la grandeza, ¿no?, de este Absalón? Y así mismo lo hizo Adonías, hermanos. Este realizó acciones simbólicas que mostraban sus pretensiones al trono de Adonías. En primer libro de Reyes 1:5, donde dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo carros y se hizo carros y de gente de a caballo, y se hizo de carros y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él. Entonces aquí, hermanos, podemos ver la pretensión de Adonías, la ambición de Adonías, hermanos, porque finalmente era una pretensión, era una rebelión, hermanos, se estaba rebelando. Esta conducta ostentosa no era del agrado de todos. El mismo autor del libro de los Reyes asigna una parte de la responsabilidad a su padre, quien en toda su vida no le había contrariado. Esto viene en primer capítulo del 1:6. Fíjense, hermanos, aquí se acuerdan que hemos estado tocando el tema de la responsabilidad de los padres, hermanos. Y aquí hoy mismo lo vuelve a recalcar. Entonces, hermanos, creo que es algo, si es por algo que estamos tocando estos temas, el Señor nos quiere decir algo a todos los padres. Si hay tiempo, hermanos, voy a compartir un video que nos pasaron, hermanos. Pero bueno, finalmente nos habla de la responsabilidad de los padres, cómo pueden influir en los hijos, para bien o para mal, hermanos. Y aquí nos dice en primer libro de Reyes 1:6, dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, aquí vemos, hermanos, cómo está hablando de una tolerancia de los padres. ¿Se acuerdan que yo en clases pasadas decía: no le diga, o nosotros mismos, hermanos, yo también lo digo por mí, hermanos, la palabra de Dios es para confrontarnos nosotros, porque hay veces que en lo personal no queremos lo mejor y todo, y es normal y es natural, pero cuando se trata, hermanos, de una corrección, hermanos, debemos ser de acuerdo a la palabra de Dios, con amor, con amor, con respeto, con todo lo que merecen nuestros hijos, hermanos, pero necesitan corrección. Entonces, cuando nosotros no actuamos de una manera inmediata o en el momento, hermanos, para corregir a nuestros hijos, entonces estamos cayendo en solaparlos, solapamos a los hijos y no queremos que ni los padres ni nadie le diga nada a mis hijos. Cuidado y se metan con mis hijos. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque estas son enseñanzas, hermanos, que se vivieron hace muchos años y que se están viviendo hoy en día también. Sí, hay muchos padres, y no sé, hermanos, sobre todo cuando hay jóvenes delincuentes y los padres lo saben, y lo digo porque yo a veces en noticias, y las veo muy poco, hermanos, las veo muy poco, pero en noticias cuando vemos que hay asaltantes, ahora muy de moda en moto o en colonias muy peligrosas,
cómo de alguna manera los arrestan y todavía salen los familiares a defenderlos, ¿no? Defender al hijo que robó o que mató. O sea, eso es lo que están de alguna manera creando a unos hijos con mala educación, alejados de Dios, el respeto a lo ajeno, el respeto a la vida, a todo eso, hermanos. Entonces, ¿cómo han sido educados estos jóvenes? Por eso tanto problema, por eso tanta delincuencia y en fin, hermanos, porque finalmente hay mucha tolerancia de los padres y no hemos sabido corregir ni educar a veces a nuestros hijos. Entonces aquí pasó con el rey David, cuando de alguna manera él prácticamente, hermanos, no le recriminaba en toda su vida, no le había contrariado de todo lo que hacía Adonías. En segundo lugar, pues bueno, buscó aliados, Adonías, buscó aliados en la misma corte de David, ¿no? Esto viene en Primero de Reyes 1:7, que dice: y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Se debe recordar, hermanos, si recuerdan, que Joab de alguna manera fue desplazado, porque recuerdan, fue el que mató al hijo del rey David, y fue desplazado, hermanos, cuando mató a Absalón. Entonces fue desplazado y de alguna manera Adonías lo buscaba, porque finalmente dijo: bueno, si ya te hicieron a un lado, pues quizá quieras hacer alianza conmigo. Entonces, es posible que pensara que su vida y lugar dependían de que se aliara prematuramente con el futuro rey. O sea, Adonías estaba buscando de alguna manera que Joab se aliara a él, porque de alguna manera decía: pues yo voy a ser el futuro rey. Entonces, bueno, por otro lado, el sacerdote Abiatar tenía celos de Sadoc. Fíjense, hermano, ¿no? ¿Qué situaciones, no? Celos, pleitos, contiendas, tantas cosas que la naturaleza del hombre, hermanos. La naturaleza del hombre y el hacer a un lado los mandamientos de Dios. Eso es prácticamente, hermanos, lo que llevó a estas personas caer en estas situaciones. Y el mismo rey David, desde Saúl, el mismo rey David lo vivió. Se apartaron de Dios y empezaron a hacer lo que les parecía, lo que ellos creían, lo que merecían. En fin, hermanos, tantas cosas. Y fíjense, entre los mismos sacerdotes habían celos, hermanos, entre ellos mismos, porque había sido Sadoc elevado a la misma categoría sacerdotal, y la rivalidad, hermanos, entre sacerdotes era motivo de inestabilidad. Bueno, y en tercer lugar, hermanos, preparó una celebración anticipada a su asunción al trono. Esto viene en Primera de Reyes 1:9, donde dice: y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Este era un festín que tenía ciertos fines tanto religiosos como políticos. Por un lado, tendía a comprometer aún más a sus aliados y a la vez sumar adeptos sin despertar pues sospechas, ¿no? O sea, abusadillos, ¿no? Abusadillos. O sea, pretendían rebeliones, pretendían lo malo, pero en sus corazones, hermanos, pues finalmente ellos lo hacían pretendiendo, ¿no? Que todo era normal, que pues finalmente pues, no iba a trascender en una manera de rebelión, y de alguna manera lo hacían de una manera sutil, ¿no? Que no se dieran cuenta, que no despertar sospechas. Entonces finalmente, hermanos, pues al fin y al cabo todo sale a la luz. Bueno, en el versículo 11, hermanos, vemos, dice: entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón.
Aquí, hermanos, en este versículo 11 dice que comienza entrevistando a Betsabé, pues creía que era la persona indicada para notificar al rey sobre la situación y recordarle el juramento que había hecho acerca de quién habría de sucederle. Natán estaba al tanto de todo esto. Por medio de él, Dios había llamado a Salomón Jededías. Esto viene en 2 de Samuel 12:25, hermanos, si lo quieren consultar. 2 de Samuel 12:25, cuando, y es casi seguro que el rey estuviera en cama casi todo el tiempo y no se percataba de lo que estaba pasando. Pero aquí en 2 de Samuel 12:25, hermanos, vemos que es cuando muere el hijo de David con esta Betsabé. Y ahí es cuando le hace la promesa, ¿no? de que él iba de su hijo de Betsabé y del rey David iba el hijo que nació fue Salomón y le llamó Jededías. Entonces, bueno, que significa amado de Jehová. Entonces ahí vemos, hermanos, la promesa de Dios para con el rey David y Betsabé. Y finalmente Natán pues le da el consejo de que se presente ante el rey David para decirle lo que estaba haciendo Adonías, hermanos. Ok, cuando Natán afirmó para salvarles la vida a Betsabé y a su hijo de Salomón, una vez que Adonías consiguiera el trono, se libraría de Salomón por el peligro que pudiera traer a su gobierno. Bueno, esto, hermanos, es finalmente son promesas que hizo el rey David. Estos versículos hablan de las promesas que hizo el rey David para con Betsabé, de que su hijo iba a ser el rey, y en este caso era el rey Salomón. Bueno, en el capítulo 1, versículos 28 al 31 y 38 al 40, hermanos, vemos cómo de alguna manera, vamos a leerlo, 28 al 31, dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamad a Betsabé. Y entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Entonces, hermanos, aquí vemos cómo de alguna manera, hermanos, pues prácticamente el rey David se da cuenta por lo que está haciendo Adonías, y finalmente él recuerda las promesas que le hizo a esta Betsabé. Los juramentos y las promesas del rey finalmente se iban a cumplir en la vida del rey Salomón. Entonces, de alguna manera, hermanos, las instrucciones impartidas por David son precisas. En primer lugar, encarga la tarea de coronación al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaías, hijo de Joiada, este último jefe de la custodia real. En segundo lugar, el rey David organizó un acto de coronación con elementos simbólicos. Que le cediera la mula del rey David era un rasgo especial de distinción. Los príncipes, hermanos, cada uno tenía una mula pues personal, hermanos, y era una tradición. Y esto viene en 2 de Samuel 13:29, pero aquí el rey David hace que se monte en su mula del rey David, su hijo Salomón. Sin embargo, se le dio la que pertenecía al rey David. El lugar elegido fue Gijón, una fuente en el valle del Cedrón, mucho más cerca del palacio que la que había elegido Adonías. Eso viene en primer libro de Reyes, capítulo 1, versículo 9, y probablemente más concurrida. En este mismo acto, el sacerdote tomó el tabernáculo del cuerno de aceite y ungió a Salomón. En el tabernáculo donde estaba el arca había un cuerno que se usaba para ungir a los sacerdotes. La unción le confería un carácter sagrado. Esto viene en primero de Samuel 24, versículo 6.
implicaba que había sido elegido por el Señor. Y esto viene en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 10. Aquí, hermanos, también otra enseñanza que yo pude observar, hermanos, es cómo finalmente habían aliados, hermanos. Habían aliados y bueno, por un lado, podemos decirle bandos o aliados, hermanos, que finalmente se dieron en ese tiempo y que también, hermanos, a veces podemos estar cayendo pues, hermanos, en nuestras familias quizá, pero estamos hablando de una vida para los creyentes, para la comunidad de creyentes. En este caso era el pueblo de Dios, hermanos. Específicamente, hermanos, estamos hablando de algo espiritual, hermanos. El pueblo de Dios, lo que significaba el obedecer, el que el Señor ponía a los príncipes, a los reyes, a los profetas, hermanos, era finalmente para mostrarse a su pueblo, hermanos. Y hoy día, hermanos, también, finalmente hoy podemos ver cómo en este grupo, hermanos, de bandas o aliados, pues por un lado, hermanos, podemos decir Natán, Betsabé, el sacerdote Sadoc, el general Benaías, era por un lado, hermanos, ¿no? Y por el otro lado, hermanos, estaba el otro bando. Estaba Adonías, el hijo del rey David, que quería usurpar el trono. Joab, el que mató a Absalón, el hijo del rey David, y que fue destituido. Y Abiatar, un sacerdote que tenía celos del sacerdote Sadoc, hermanos. Entonces vemos aquí, hermanos, cómo en ese tiempo, pues era un común denominador, si lo podemos llamar así, hermanos, que provocaba todo esto, las traiciones y tantas cosas, hermanos, pero podemos darnos cuenta, hermanos, que finalmente habían grupitos o bandos, ¿no? Yo estoy con y yo estoy con aquel, y hoy, hermanos, creo que no estamos exentos de eso, y podemos verlo, repito, en nuestras propias familias, pero también en nuestras propias iglesias, hermanos, que finalmente podemos llegar a crear alianzas. Yo no quisiera decirles bandos, hermanos, porque se oye muy no de buen gusto, pero alianzas sí, hermanos, alianzas. Podemos estar participando o viviendo, hermanos, dentro de las mismas iglesias, alianzas y grupos que finalmente son a veces desafortunadamente, hermanos, son para contender, y finalmente aquí la enseñanza de este libro fue por lo mismo, hermanos, contender cuando hay intereses. La película que les quería comentar, hermanos, se llama Reto de Valientes. Creo que muchos ya de nosotros ya la hemos visto, hermanos. Reto de Valientes, que es un programa, hermanos, cristiano, y que finalmente vemos cómo Dios habla por medio de las personas. Y en esta película también yo ya la había llegado a ver, pero nos la pasaron el pastor en el grupo de varones. Pero a mí, pues, hablando muchas cosas, pero no voy a hablar de ello porque no es el tema, hermanos. Pero a mí lo que me quedó muy grabado, hablando de este punto de las alianzas, hermanos, que llegan a afectar, en este caso afectó, ¿no? Habían afectaciones dentro de la familia, de las familias, hermanos, habían traiciones y hasta muertes. Pero hoy, yo repito, hermanos, pues dentro de nuestras propias iglesias estamos cayendo o podemos caer en lo mismo, ¿no? En alianzas y en grupitos que pueden traer divisiones, problemas, tantas cosas, hermanos, que no van a ser de bendición. Y en esta película, hermanos, el punto era de que un varón de estas personas, eran policías, finalmente pues hacía mal su trabajo porque empezaba a robar la droga que finalmente le recogían a las personas que andaban en eso. Y hubo una persona de ellos, de los mismos policías, que lo delató. O sea, se dio cuenta y lo delató.
Y ¿saben qué le costó a esta persona? Pues cárcel, al mismo policía le costó la cárcel. Pero finalmente dices, oye, pues eran compañeros, eran amigos, estaban en el mismo grupo, que incluso a veces compartían. Pero a pesar de eso, hermanos, a pesar de eso, él tuvo la honestidad y no buscó sus propios intereses, al grado de que pudo haber perdido la amistad de esta persona, pudo haber por haberlo delatado, hermanos, pero finalmente él hizo lo correcto. Entonces esto a mí creo que me trae como enseñanza, hermanos, que nosotros no debemos de buscar intereses, formar grupitos de intereses, ¿no? Personales. Yo creo que debemos estar buscando, hermanos, lo eterno, lo honesto, lo puro, como dice el Señor, y de estar enfocados, hermanos, a lo que Dios manda, a la honestidad, a la responsabilidad, a librarnos, hermanos, de quizá estas situaciones tan difíciles que el mismo hombre vivió hace muchos años. Y aquí lo estamos viendo en el estudio, hermanos. Entonces, todas estas alianzas como costaron, y finalmente creo que este personaje, hermanos, pues le dolió mucho, pero lo delató y finalmente pues fue algo honesto, y el que estuvo en la cárcel finalmente lo reconoció, y la amistad siguió a pesar de que lo delató. Creo que él lo quiso ver, quiso hablar con él en la cárcel, y no lo rechazó, no le dijo, pues tú me hiciste, pues ahora no te hablo, ¿no? Entonces hay una enseñanza muy, muy profunda. Yo creo que ustedes, hermanos, en casa, ustedes tienen que profundizar estas enseñanzas, hermanos, y qué nos pueden llevar qué puede ser de bendición, hermanos, y nosotros lo podemos ver con nuestras propias maneras de ser, nuestra forma de ser, de cómo nos hablamos, cómo nos ayudamos, cómo nos respetamos, cómo nos perdonamos, en fin, hermanos. Creo que es una enseñanza para mí, hermanos, que me ha traído esta enseñanza de esta situación que vivieron estos personajes. Y bueno, hermanos, el último punto, hermanos, es la instrucción de muerte de David. Instrucciones y muerte de David. El gran rey David advirtió que el final de su vida estaba cerca, por lo que llamó a su hijo Salomón a fin de darle sus últimas instrucciones. Estos versículos, hermanos, del capítulo 2, del 1 al 4, vamos a ver qué dice 2 del 1 al 4, hermanos. Está tremendo, hermanos. 2, 1 al 4 dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que de alguna manera él iba a morir, hermanos. Todos vamos a morir. Y le dijo a su hijo Salomón: esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel, hermanos. Entonces vemos cómo esta enseñanza, hermanos, prácticamente está hablando de un testamento teológico del rey David para su hijo Salomón, hermanos. Dice aquí, en primer lugar, una aceptación del final de su vida. Dice: voy por el camino de todo el mundo. En segundo lugar, lo anima a tener una actitud adecuada frente a la vida al decirle: esfuérzate y sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Y en tercer lugar, hermanos, le muestra el camino del verdadero éxito, que viene en el versículo 3 y versículo 4, donde se guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, hermanos. Guarda lo que Jehová tu Dios te ha encomendado. David menciona una serie de sinónimos, estatutos, mandamientos, decretos, testimonios,
que tienen un efecto acumulativo mostrando la ley en toda su extensión. El pasaje termina mostrando la muerte de David. Salomón, su hijo, aseguró el trono, es decir, fue reconocido por los dos reinos, tanto de Judá como de Israel, como el legítimo rey, hermanos. Entonces, a mí otra enseñanza que a mí me trae esto, hermanos, recuerdan que también hablábamos de si nosotros estamos preparados. No sabemos, hermanos, cuándo va a ser nuestro final, pero no está asegurado, y menos en estos tiempos, hermanos, de esta pandemia. Entonces, hermanos, debemos de estar preparados, hermanos, para en un momento dado nosotros cómo vamos a en el sentido de que la enseñanza del rey David, cómo esa situación de una problemática familiar, hermanos, la trajo a consecuencia de su pecado, hermanos, y cómo afectó a su familia, hermanos, entre los mismos hermanos, los mismos hijos de David, aunque eran de diferentes esposas, cómo llegó a afectar las vidas de violación, de asesinatos, hermanos. Entonces, todo esto lo llevó, hermanos, porque el Señor dijo que espada no se iba a apartar de su casa, y finalmente el rey David reflexionó, comprendió, se confrontó con Dios, con la palabra de Dios, porque finalmente él sabía que Dios siempre estuvo con el rey David, siempre estuvo con él, a pesar de su pecado, y Dios nos perdona, por supuesto, hermanos, pero las consecuencias nadie nos lo va a quitar. Entonces, ¿cómo vamos a estar preparados para ese día final nuestro, hermanos? Y sobre todo, para estar preparados para con Dios, hermanos, y cómo vamos a dejar preparados a nuestros hijos en una vida espiritual, hermanos, madura, arraigada, lejos pues no sé, hermanos, lejos de divisiones, de distensiones, de adversidades. Todos podemos pasar muchas cosas, adversidades, hermanos, pero precisamente todos los problemas, la problemática, hermanos, pues la pasaron todos, pero cómo la enfrentaron con madurez, hermanos, con sabiduría. Entonces, ¿cómo nosotros podemos estar preparados y dejar preparados a nuestros hijos? Y ya nada más voy a comentar la aplicación del estudio, hermano. Son 3. La debilidad en la educación de los hijos trae malas consecuencias. Esto ya lo vimos en primer libro de Reyes 1:6. El ejemplo de David no fue el más adecuado, fue débil en el trato con ellos. Esto también lo podemos ver en 2 de Samuel 13:21 y 18:5. Consecuentemente, sus acciones fueron cada vez peores. La segunda aplicación: cuando un líder busca aliados, dejando de lado a algunos, también consigue enemigos. Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 7 al 10, dice: es interesante notar la manera de comportarse de Adonías. Preparó un agasajo a sus amigos, adelantándose a los acontecimientos. Los que no fueron invitados se sintieron excluidos, de manera que inmediatamente se opusieron a él. Y el tercer punto, hermanos, la tercera aplicación dice: un líder debe aprender a esperar en Dios y no tratar de llevar adelante sus planes sin su dirección. Un líder debe aprender a esperar a Dios, hermanos. Allí se nota de manera muy precisa la diferencia entre Adonías y Salomón. Mientras uno agasajaba a sus amigos, el otro esperaba en Dios. La victoria la tuvo el que no buscó aliados humanos, sino que tuvo su confianza en Dios. En el liderazgo cristiano debemos descansar absolutamente en nuestro Señor, pues la obra es suya. El tratar de solucionar con nuestras propias fuerzas los problemas trae consecuencias fatales, hermanos. Creo que aquí está pues respaldando, hermanos, mi comentario sobre las alianzas, sobre los grupitos que a veces podemos llegar a querer inconscientemente o conscientemente, hermanos, dentro de nuestras mismas iglesias. Hermanos, no va a ser
finalmente, hermanos, la victoria, hermanos, que quizá queramos tener, que nosotros queramos buscar, hermanos, aliados humanos, como lo dice aquí en la aplicación del estudio. Hermanos, la victoria la tuvo Salomón, ya que él no buscó aliados humanos, sino que tuvo su confianza en Dios. Y el liderazgo cristiano, lo voy a recalcar, hermanos, el liderazgo cristiano debemos descansar absolutamente en nuestro Señor, pues la obra es suya, y el tratar de solucionar con nuestras propias fuerzas los problemas, hermanos, nos puede traer consecuencias fatales, hermanos. Entonces hay que buscar, como dije en un principio, hermanos, lo espiritual, primeramente, que es la enseñanza, hermanos. Y bueno, mis amados hermanos, termino mi participación. Que Dios les bendiga, hermanos, y yo les exhorto a que ustedes sigan estudiando en sus casas, que sigamos escudriñando, hermanos, la palabra de Dios y buscar, pues, estar atentos, hermanos, y no tener, estar atentos y tener un discernimiento, hermanos, que el Señor quiere traernos a nosotros. Hermanos, Dios les bendiga, cuídense mucho, hermanos. Perdónenme la tardanza por mi clase. En esta semana estuvimos enfermitos, mi hija y yo, de la garganta. Todavía ando un poquito mormado, pero bendito Dios, estamos bien. Gracias por sus oraciones y seguimos en oración por todas las peticiones, hermanos, que hay en nuestra iglesia, y sigamos orando por todo esto, hermanos, tanta necesidad, hermanos, de enfermedad, por nuestro gobierno, hermanos, por nuestra iglesia, y que Dios se manifieste en nosotros con su misericordia, con su amor y con su voluntad y su poder, hermanos. Un abrazo, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Hasta pronto.